Bueno, entonces vamos a continuar con las permutaciones. Ya vimos que el factorial o para las permutaciones cuando tengo una cantidad n de elementos sin repetición, entonces se utiliza es el factorial. ¿Por qué? Porque se están tomando todos los elementos se van a escoger de los elementos que yo tengo la misma cantidad. ¿Listo? Entonces, en ese caso sería de n elementos se van a escoger todos los elementos. Entonces, ahora miremos qué sucede acá. Entonces, cuando tenemos unas permutaciones de R elementos en un conjunto de N elementos. Entonces, nos dicen que cuando de un conjunto de N elementos se deben escoger solo algunos. Esos algunos son R elementos. Entonces, yo tengo una cantidad de personas, pero de esas personas solamente voy a escoger, por ejemplo, a dos. A esas dos personas las voy a mencionar y les voy a decir que van a ser, por ejemplo, las necesito para un comité y les voy a decir que es, por ejemplo, para secretario y tesorero, por ejemplo. Entonces, de 4 personas voy a escoger a 2. Entonces, uno a uno se van a escoger y el orden de escogencia es relevante. Entonces, el total de formas diferentes de hacer la escogencia se calcula mediante la siguiente regla. Aquí en este caso, como tengo la permutación de la cantidad total de personas que yo tenga, o bueno, la cantidad de elementos que se tienen, y de esos, el total de elementos, solamente voy a escoger a R. Entonces, ¿qué se debe hacer? Colocamos n factorial, que es el primer término, la cantidad total de personas, y lo divido entre n menos r, y le saco el factorial. ¿Listo? Entonces, esa es la fórmula que nosotros vamos a trabajar cuando de una cantidad de elementos yo voy a tomar solamente algunos, que son R elementos. Fíjense que acá el orden importa, nos importa el orden. No se pueden repetir los elementos no se pueden repetir. De las 5 o de las 4 personas que yo voy a escoger, yo no puedo escoger a la misma persona, por ejemplo, para presidente y para vicepresidente. No se pueden repetir los elementos. Y no se usan todos los elementos. ¿Por qué? Porque solamente voy a escoger a R elementos que sean necesarios para el desarrollo del ejercicio. Entonces, revisemos. Bueno, por ejemplo, si yo tengo tengo dos personas y tengo 4 instrumentos. Entonces yo voy a decir que esas dos, es un ensayo de algo que van a grabar, un ensayo musical, ¿cierto? Y hay 4 instrumentos, pero de esos 4 instrumentos solamente llegaron 2 personas a ensayar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a escoger de cuántas formas esas 2 personas pueden digamos que tomar esos instrumentos. Entonces, ¿qué podría yo analizar de ahí? De las 4 opciones que son los instrumentos que hay, entonces solamente se van a tomar a 2, porque una persona no puede estar tocando 2 instrumentos al tiempo, ¿cierto? Y acá pues no se va a poder repetir. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Entonces, colocaría 4,2 y desarrollo el ejercicio. Esto es como para que de pronto se entienda un ejercicio de la forma que se tienen los elementos y que se van a escoger. Entonces, miremos acá otro ejercicio que tengo planteado. Entonces, permítanme acá les selecciono. Listo. Entonces, el ejercicio dice, el equipo de fútbol de noveno quiere diseñar una bandera con 3 colores distintos. 3 colores distintos. No se puede repetir el elemento. Entre las opciones están el color verde, el negro, el blanco, el amarillo y el rojo. Son 5 opciones. ¿Cuántas posibles banderas se pueden obtener? Entonces, miremos. N es la cantidad total de datos que se tienen. Tengo 5 colores, verde, negro, blanco, amarillo y rojo. Pero tengo que escoger solamente la bandera con 3 colores y que sean distintos. R es igual a 3. Listo.
me dicen que de cuántas posibles formas se pueden obtener esas banderas. ¿Permutación de quién? De 5,3. ¿Es igual a quién? 5 factorial sobre 5 menos 3 factorial. Ahora, para poder desarrollarlo acá, ustedes pueden tener en cuenta la propiedad de multiplicación y división, que nosotros podemos cancelar en una fracción el numerador y el denominador siempre y cuando se estén multiplicando, ¿cierto? Entonces, fíjense que acá yo tendría que colocar 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y en el denominador, ¿qué tendría que colocar? Lo mismo, 5 menos 3 sería 2, 2 factorial, o sea, 2 por 1. Pero pues, digamos que en términos de no estar copiando 2 por 1 y acá también 2 por 1, simplemente obtengan hasta 2 el factorial y ahí lo paran y lo mismo quedaría en el denominador 2 factorial, pues ¿para qué? Para que se puedan simplificar. Si hay un ejercicio en donde yo tengo en el denominador, por ejemplo, que hubiésemos tenido aquí 4, entonces yo solamente coloco 5 por 4 factorial y en el denominador 4 factorial se cancelan inmediatamente para no tener que hacer toda la abreviatura o, bueno, colocar la sucesión de multiplicaciones hasta llegar a 1. Entonces, inmediatamente yo puedo terminar en factorial y simplificarlo. Simplemente la respuesta sería 5 por 4 por 3. 5 por 4, 20 por 3, 60. ¿Cuántas son las opciones diferentes de las banderas que se pueden obtener? De 60 formas diferentes. Entonces ustedes colocan pues su opción, no su opción, sino la respuesta de la pregunta. ¿Cuántas opciones, cuántas posibles banderas se pueden obtener? Se pueden obtener 60 banderas diferentes con 3 colores distintos. ¿Listo?